Tengo 67 años y hay un secreto que guardé durante décadas. Hoy voy a contarles algo que jamás imaginé revelar. La tarde que abrí esa Biblia antigua, que mi esposo guardaba como si fuera oro puro, entendí por qué me prohibía tocarla. Y nada, absolutamente nada, volvió a ser igual. Me llamo Abigail. Nací y crecí en un pueblito del norte de México, donde las calles eran de tierra y las casas de adobe. Era 1978. Yo tenía 22 años. Acababa de casarme con Ernesto, un hombre de 35 años, serio, trabajador, muy respetado en el pueblo. Todos decían que yo había tenido mucha suerte. Él tenía su propia carpintería, una casa amplia heredada de sus padres, y era hombre de misa dominical, de rosario entre semana. Mi mamá estaba feliz. «Conseguiste un buen hombre, Abigail, cuídalo», me dijo el día de la boda. Los primeros meses fueron normales. Ernesto salía temprano al taller. Yo me quedaba organizando la casa, preparando la comida, lavando ropa a mano en el patio. Él regresaba al atardecer, comíamos en silencio y luego se encerraba en su estudio. Siempre en ese estudio. Una habitación pequeña, al fondo de la casa, con una mesa de madera oscura, una lámpara de aceite y un librero lleno de herramientas viejas, papeles amarillentos, y en el centro, sobre un cojín bordado, una Biblia enorme de tapas negras gastadas. La primera vez que intenté tocarla fue sin querer. Estaba limpiando el polvo del librero cuando mi mano rozó la cubierta. Ernesto entró justo en ese momento. «No toques eso». Su voz sonó tan seca, tan fría, que di un paso atrás. Él no me gritó, pero su mirada era como si hubiera cometido un pecado grave. Se acercó, tomó la Biblia con ambas manos, la revisó como si yo pudiera haberla dañado y la colocó de nuevo en su lugar. «Es de mi familia. Tiene muchos años. No quiero que se arruine». Asentí. No dije nada, pero algo en su tono me dejó una sensación extraña en el pecho. Algo que no supe explicar en ese momento. Pasaron semanas. Ernesto seguía con su rutina. Yo seguía con la mía, pero cada vez que entraba a ese estudio para limpiar, sentía esa Biblia mirándome desde su lugar. ¿Por qué un hombre tan devoto guardaba su Biblia bajo llave y sin tocarla? ¿Por qué no la usaba en misa? ¿Por qué nadie podía acercarse? Una tarde, mientras barría el pasillo, escuché a Ernesto hablando solo en el estudio. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué sin hacer ruido. Lo vi sentado frente a la Biblia, abierta sobre la mesa, murmurando palabras que no entendí. No era español, tampoco latín, algo diferente. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. Cerró el libro de golpe cuando sintió mi presencia. Me miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué haces aquí?» Iba a preguntar si querías café. «No necesito nada, vete». Esa noche, por primera vez desde que nos casamos, Ernesto puso un candado en la puerta del estudio, y yo supe, con una certeza que me heló la sangre, que algo estaba muy mal. Los días siguientes fueron raros. Ernesto casi no me hablaba. Comía rápido y se encerraba en ese cuarto con llave. Yo escuchaba murmullos, a veces pasos que iban y venían. Una noche desperté y él no estaba en la cama. Me levanté despacio, caminé descalza por el pasillo frío. Había luz debajo de la puerta del estudio. Me quedé ahí parada, con el corazón latiéndome fuerte, escuchando. Ernesto hablaba, pero no estaba solo. Había otra voz, una voz de mujer, baja, suave, como un susurro que venía de muy lejos. Toqué la puerta. Todo quedó en silencio. Esperé. Nada. Volví a tocar. «Ernesto, ¿estás bien?» La puerta se abrió de golpe. Él estaba pálido, sudando, con la camisa desabotonada. Me miró como si no me reconociera. «¿Qué quieres?» Escuché voces. Estaba rezando. «Vete a dormir». Pero escuché a alguien más. «Te dije que estaba rezando. ¿No me crees? ¿Ahora me vas a espiar?» Nunca me había gritado así. Me quedé muda. Él cerró la puerta con fuerza y escuché cómo ponía el candado. Volví a la cama temblando. No pude dormir en toda la noche. Al día siguiente, Ernesto actuó como si nada hubiera pasado. Me dio dinero para el mercado. Me pidió que hiciera carne con chile para la cena. Hasta me sonrió. Pero esa sonrisa no llegaba a sus ojos. Había algo apagado en su mirada, algo que me daba miedo. Esa tarde, mientras él estaba en el taller, busqué por toda la casa alguna llave extra del estudio.
Revisé cajones, cajas viejas, debajo de los colchones. Nada. Ernesto guardaba esa llave siempre en su bolsillo, pero entonces recordé algo. La ventana del estudio daba al patio trasero. Era pequeña, con barrotes de hierro, pero tal vez podía ver algo desde afuera. Esperé a que cayera la tarde. Salí al patio con la excusa de regar las plantas. Me acerqué a la ventana. Estaba cubierta con una cortina gruesa, pero había un pequeño espacio en la esquina. Me puse de puntitas y miré. La Biblia estaba abierta sobre la mesa, pero no era una Biblia normal. Las páginas estaban llenas de dibujos extraños, símbolos que nunca había visto, y entre las páginas, cartas, viejas, amarillentas, con letra inclinada, y entonces vi algo que me hizo temblar. Sobre la mesa, junto a la Biblia, había un retrato, una fotografía antigua en blanco y negro, una mujer joven de pelo largo y oscuro, con ojos profundos y una sonrisa que me resultó perturbadora. No era yo, y Ernesto nunca me había hablado de ella. Mi mente empezó a hacer preguntas que no quería responder. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué guardaba su foto como un tesoro? ¿Qué tenía que ver con esa Biblia? Esa noche, durante la cena, reuní valor. Ernesto, ¿tú estuviste casado antes? Se quedó congelado con el tenedor en el aire. Me miró fijamente. ¿Por qué preguntas eso? Curiosidad. No, nunca estuve casado. ¿Nunca tuviste novia? Nadie importante. Su mandíbula se tensó. Abigail, hay cosas de mi vida que no necesitas saber. Yo te elegí a ti. Eso debería ser suficiente. Bajé la mirada. Terminamos de cenar en silencio, pero esa respuesta no me tranquilizó. Al contrario, sentí que me estaba ocultando algo enorme, algo que tenía que ver con esa mujer de la fotografía y con esa Biblia que él cuidaba más que a su propia esposa. Pasaron 2 semanas más. Ernesto se volvió más distante. Llegaba más tarde del taller. A veces ni siquiera cenaba. Solo entraba al estudio y cerraba con llave. Yo me quedaba sola en esa casa grande, escuchando los murmullos al otro lado de la pared. Una madrugada, volví a despertar sola. Esta vez no fui al estudio. Me quedé acostada, mirando el techo, sintiendo cómo el miedo se me metía en los huesos. ¿Qué había dentro de esa Biblia que valía más que nuestro matrimonio? Y lo peor de todo, ¿qué pasaría si algún día yo lograba abrirla? La oportunidad llegó un martes por la mañana. Ernesto recibió un recado temprano. Don Justino, un ganadero de un rancho cercano, necesitaba que le reparara urgente una puerta de su granero. Era un trabajo de todo el día. Ernesto tomó sus herramientas, me dio un beso frío en la frente y se fue. Me quedé parada en la entrada, viéndolo alejarse por el camino de tierra. Esperé hasta que su figura desapareció completamente. Entonces volteé hacia la casa, hacia ese pasillo, hacia esa puerta cerrada. Sabía que era un pecado. Sabía que estaba traicionando su confianza, pero algo más fuerte que el miedo me empujaba. Necesitaba saber, necesitaba entender qué estaba pasando en mi propio matrimonio. Caminé hacia el estudio. La puerta tenía un candado viejo, de los que usaban nuestros abuelos. Busqué en la cocina un cuchillo delgado. Había visto a mi papá abrir cerraduras así cuando éramos niños. Metí el cuchillo en la ranura, moví despacio, probé diferentes ángulos. Mis manos sudaban. Mi respiración era rápida. Clic. El candado cedió. Me quedé inmóvil, con la mano en la manija, sintiendo cómo el corazón me golpeaba el pecho. Aún podía dar marcha atrás. Aún podía cerrar ese candado y olvidarme de todo. Pero no lo hice. Empujé la puerta. El estudio olía a humedad y a cera de velas. Las cortinas estaban cerradas. Solo entraba un rayo delgado de luz por la ventana. Todo estaba exactamente como lo había visto desde afuera. La mesa, la lámpara, y en el centro, sobre ese cojín bordado, la Biblia. Me acerqué despacio, como si el libro pudiera despertarse. La toqué con la punta de los dedos. La cubierta era áspera, fría. Tenía grabados dorados casi borrados por el tiempo. No había nombre, solo una cruz pequeña en la esquina inferior. Respiré hondo y la abrí. La primera página estaba en blanco, la segunda también, pero en la tercera había una dedicatoria escrita a mano con tinta negra. Para mi amada Elisa, que Dios nos perdone por lo que hicimos. Ernesto, 1975. Elisa. Ese nombre me atravesó como un cuchillo. Pasé la página con manos temblorosas.
Lo que vi después me quitó el aire. No eran versículos bíblicos, eran cartas, decenas de cartas metidas entre las páginas, cartas de amor escritas con letra apretada, desesperada. Las saqué una por una y empecé a leer. Elisa, no puedo vivir sin ti. Esta separación me está matando. Dime que volverás. Dime que me perdonas. Mi amor, he rezado todas las noches pidiendo que Dios nos dé una señal. No puedo seguir así. Te necesito a mi lado. Elisa, mi Elisa, si lees esto entiende que lo que hice fue por amor. Siempre fue por amor. Las cartas temblaban en mis manos. Seguí leyendo una tras otra sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. La última carta era diferente, más corta, más oscura. Elisa, si no puedo tenerte en esta vida, te esperaré en la otra. Perdóname por lo que voy a hacer, pero ya no puedo más. Esta será mi última carta. Te amo. Siempre te amaré. Ernesto. La fecha era de noviembre de 1975. 3 años antes de que yo me casara con él. Mis piernas empezaron a temblar. Me senté en la silla de Ernesto todavía sosteniendo esas cartas, tratando de entender. ¿Quién era Elisa? ¿Qué le había hecho Ernesto? ¿Por qué escribía sobre lo que voy a hacer? Volví a mirar la Biblia. Había algo más entre las páginas. Lo saqué con cuidado. Era la fotografía que había visto desde la ventana. La mujer de pelo largo y ojos profundos. Al reverso, con la misma letra de las cartas, estaba escrito: Elisa Montoya, mi único amor verdadero. Descansa en paz. Descansa en paz. Esas 3 palabras me golpearon como una piedra. Elisa estaba muerta. Y Ernesto nunca me lo había dicho. De repente todo empezó a tener sentido. Su silencio, su distancia, esas noches encerrado hablando solo, esa voz de mujer que yo había escuchado. No estaba rezando, estaba hablando con ella, con su muerta. Sentí náuseas. Me levanté rápido, dejando todo sobre la mesa, y salí del estudio tropezando. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Pero mientras caminaba hacia la cocina, una pregunta se clavó en mi mente como una espina. Si Elisa había muerto, ¿cómo había muerto? Y lo más aterrador de todo, ¿qué tenía que ver Ernesto con su muerte? Me quedé en la cocina, agarrada del borde de la mesa, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Mi mente iba a 1000 por hora. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué había pasado con esa mujer. Volví al estudio, esta vez con más determinación. Revisé cada página de esa Biblia maldita. Entre los salmos y los evangelios encontré más cosas. Recortes de periódico viejos, doblados con cuidado. Los desplegué sobre la mesa. El primero era de octubre de 1975. Un artículo pequeño, casi al final del periódico local. Joven desaparece en el río. Elisa Montoya, de 24 años, salió de su casa la tarde del domingo y no regresó. Autoridades buscan en el río San Miguel. Familiares piden información. El segundo recorte era de 2 semanas después. Hallan cuerpo en el río. Se confirma identidad de Elisa Montoya. Autoridades investigan las causas. Familia pide respeto en estos momentos difíciles. No había más. Solo esos 2 recortes. Nada que explicara qué había pasado realmente. Nada que dijera si fue accidente, suicidio o otra cosa. Pero la última carta de Ernesto seguía resonando en mi cabeza. Perdóname por lo que voy a hacer. Dios mío, ¿qué había hecho? Seguí buscando. Al fondo de la Biblia, metido entre las últimas páginas, encontré un sobre manila. Dentro había papeles doblados. Los saqué con manos temblorosas. Era una carta, pero no de Ernesto. Era de otra persona, de otra letra. Ernesto, te escribo esto porque no tengo a nadie más. Elisa está embarazada. Lleva 3 meses. Nuestros padres no lo saben. Ella tiene miedo de decírtelo. Dice que tú no quieres hijos todavía. Dice que vas a enojarte. Pero yo le dije que tú la amas, que vas a entender. Por favor, hermano, habla con ella. No la dejes sola en esto. Tu hermana, Dolores, embarazada. Elisa estaba embarazada cuando murió. Y Ernesto lo sabía. Las piezas empezaron a acomodarse en mi cabeza como un rompecabezas horrible. Elisa le dijo que estaba embarazada. Él se asustó. Discutieron. Y después ella apareció muerta en el río. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Me agarré de la mesa para no caer. ¿Con quién me había casado? ¿Qué clase de hombre era Ernesto?
Escuché un ruido afuera, pasos en el camino de entrada. Mi sangre se congeló. Ernesto había vuelto. Rápido, desesperada, empecé a meter todo de vuelta en la Biblia. Las cartas, los recortes, la fotografía. Mis manos temblaban tanto que se me cayeron varias hojas al piso. Las recogí como pude, cerré el libro, lo puse en su lugar. Los pasos se acercaban a la puerta. Salí corriendo del estudio, cerré la puerta. Traté de poner el candado. No entraba. Lo forcé. Clic, justo a tiempo. Ernesto abrió la puerta principal. Yo estaba en la cocina, fingiendo que lavaba los platos, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a estallar. Abigail, aquí estoy. Entró a la cocina. Me miró con esos ojos que ahora me parecían diferentes. Ojos que habían visto cosas, que habían guardado secretos terribles. Don Justino no estaba en el rancho. Me devolvieron a medio camino. Asentí sin mirarlo. Seguí lavando platos que ya estaban limpios. ¿Estás bien? Te veo pálida. Estoy bien, solo cansada. Se quedó ahí parado, observándome. Sentí su mirada clavada en mi espalda. Luego escuché sus pasos alejándose por el pasillo, hacia el estudio. Cerré los ojos y recé en silencio. Por favor, Dios, que no se dé cuenta, que no vea que alguien entró, que no. Escuché la puerta del estudio abrirse. Silencio, un silencio largo, pesado. Luego sus pasos volvieron, rápidos, firmes. Entró a la cocina con la cara roja de furia. Entraste al estudio. No era una pregunta, era una afirmación. No, no me mientas. Vi que moviste cosas. La Biblia no estaba como la dejé. Mi voz salió temblorosa. Yo solo quería limpiar. Te dije que no tocaras esa Biblia. Te lo dije desde el principio. Ernesto, vi las cartas, vi todo. Se quedó paralizado. Su rostro cambió. La furia se transformó en algo peor, en miedo. ¿Qué viste? Las cartas a Elisa, los recortes del periódico, la foto, todo. Se pasó las manos por la cara. Caminó en círculos. Su respiración era agitada. No entiendes nada, Abigail, nada. Entonces explícame. ¿Quién era ella? ¿Qué pasó? No es asunto tuyo. Soy tu esposa. Claro que es mi asunto. Me miró con ojos llenos de algo que no supe identificar. Dolor, culpa, miedo. Finalmente, se dejó caer en una silla. Puso la cabeza entre las manos y empezó a hablar, con voz rota, con voz de hombre que lleva años cargando un peso imposible. Elisa era todo para mí. Nos íbamos a casar. Ya teníamos fecha, noviembre de 1975, pero entonces ella me dijo que estaba embarazada. Hizo una pausa. Le temblaban las manos. Yo no estaba listo. Éramos muy jóvenes. No teníamos dinero. Le dije que esperáramos, que no era el momento, pero ella insistía. Decía que era una bendición. Yo le pedí que esperara un poco más, solo un poco más. Su voz se quebró. Discutimos fuerte. Ella salió llorando. Me dijo que iba a caminar al río para calmarse. Yo la dejé ir. Pensé que se le iba a pasar. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero no volvió, Abigail. Nunca volvió. El silencio llenó la cocina como una niebla espesa. ¿Y qué pasó? Pregunté con voz apenas audible. Ernesto cerró los ojos. La encontraron 2 semanas después, en el río. Dicen que se resbaló, que fue un accidente. Pero yo sé la verdad. Me miró directo a los ojos. Ella no se resbaló. Ella se dejó caer, por mi culpa, porque yo no quise ese bebé, porque la hice sentir sola. Y ahí, en esa cocina, vi a mi esposo romperse en pedazos, pero algo dentro de mí también se rompió, porque ahora sabía que el hombre con el que me había casado vivía con un fantasma, y ese fantasma siempre iba a estar entre nosotros. Esa noche ninguno de los dos durmió. Ernesto se quedó en el estudio. Yo me quedé en la cama, mirando el techo, sintiendo cómo todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronaba. Al amanecer me levanté, preparé café. Ernesto salió del estudio con los ojos rojos, la barba crecida, la camisa arrugada. Se sentó a la mesa sin decir nada. Yo puse la taza frente a él. Ernesto, necesito entender algo. No me miró. Elisa murió hace 3 años. Te casaste conmigo hace 6 meses. ¿Por qué? Levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos. Porque pensé que contigo podría olvidar. Pensé que si formaba una nueva vida, si tenía una esposa, una casa, podría dejarla ir. ¿Y funcionó? Negó con la cabeza lentamente.
Ella sigue aquí, todas las noches. La escucho, la veo, me habla. Sentí un escalofrío. Ernesto, ella está muerta. Lo que escuchas es tu culpa, tu conciencia. No. Se levantó de golpe tirando la silla. Tú no entiendes, ella está aquí. Me hablas por mí y a través de esa Biblia. Me pide que vaya con ella. Me quedé paralizada. El miedo que había estado conteniendo finalmente explotó dentro de mí. ¿Qué estás diciendo? La Biblia era de su familia. Me la dio antes de morir. Me dijo que si algo le pasaba, ahí encontraría la manera de estar juntos de nuevo. Ernesto, eso es locura. No es locura. Las primeras semanas después de su muerte yo quería morir. Pensé en ahogarme en el mismo río. Pero entonces abrí la Biblia y encontré sus cartas, y empecé a sentir que ella estaba cerca, que me perdonaba, que me esperaba. Se acercó a mí. Su mirada era la de un hombre perdido, desesperado. Abigail, yo traté de ser un buen esposo contigo. Lo intenté, pero ella no me deja en paz. Y yo no quiero estar en paz sin ella. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Entonces, ¿qué soy yo para ti? ¿Un intento fallido? ¿Una distracción? Eres una buena mujer, pero no eres ella. Esas palabras me partieron en dos. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Respiré hondo y tomé la decisión más difícil de mi vida. Ernesto, si no buscas ayuda, yo me voy. ¿Ayuda? Sí, un sacerdote, un doctor. Alguien que te ayude a dejar ir ese pasado. Se rió. Una risa amarga, vacía. Nadie puede ayudarme. Ya es muy tarde. Entonces me voy hoy mismo. No puedo vivir con un hombre que está enamorado de una muerta. Se quedó mirándome. Esperé que dijera algo, que me rogara que me quedara, que dijera que iba a cambiar, pero no dijo nada. Solo asintió. Y yo supe en ese momento que ya había perdido a mi esposo. Tal vez nunca lo había tenido realmente. Hice una maleta pequeña, ropa, algunos documentos, el dinero que había ahorrado de lo que Ernesto me daba para el mercado. Mientras guardaba mis cosas, lo vi en el pasillo, parado frente a la puerta del estudio, como si quisiera entrar pero no pudiera. ¿A dónde vas a ir?, preguntó sin mirarme. A casa de mi hermana, en el pueblo de al lado. ¿Y después? No lo sé, pero no puedo quedarme aquí. Lo siento, Abigail. Esas fueron sus últimas palabras para mí. Cerré la maleta, caminé hacia la puerta. Antes de salir volteé una última vez. Ernesto seguía ahí, inmóvil, como una estatua. Ernesto, suelta esa Biblia. Quémala, entiérrala, pero déjala ir, antes de que te destruya completamente. No respondió. Salí de esa casa caminando bajo el sol del mediodía, con mi maleta en una mano y el corazón roto en 1000 pedazos. Algunas vecinas me vieron pasar. Seguro se preguntaban qué había pasado, pero no me detuve, no volteé. Llegué a casa de mi hermana Rosa 3 horas después. Toqué la puerta. Cuando abrió y me vio con la maleta y los ojos hinchados, no preguntó nada, solo me abrazó. «Quédate el tiempo que necesites», me dijo. Pasaron 2 meses. Yo ayudaba a Rosa con sus hijos, cocinaba, limpiaba, trataba de reconstruir mi vida. No quería saber nada de Ernesto. No volvió a buscarme. No mandó recado. Hasta que una tarde don Justino, el ganadero, llegó a la casa de Rosa. Venía con el sombrero en la mano, la cara seria. «Señora Abigail, necesito hablar con usted». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasó?» «Es Ernesto. Lo encontraron esta mañana, en el río San Miguel». El mundo se detuvo. «¿Está?» Don Justino asintió despacio. «Lo siento mucho. Dicen que se ahogó, que entró al río y no salió». Mis piernas cedieron. Rosa me sostuvo. «Encontraron algo con él», continuó don Justino. «Una Biblia vieja. La tenía abrazada contra el pecho. No pude respirar. Esa noche, sola en el cuarto que Rosa me había prestado, lloré por Ernesto, por Elisa, por ese bebé que nunca nació, por todo lo que pudo haber sido y nunca fue, y entendí algo terrible. Ernesto no se había ahogado por accidente. Él había ido a buscar a Elisa. Finalmente, había ido con ella. Los días después del funeral fueron borrosos. Poca gente fue al entierro. Ernesto no tenía familia cercana, solo algunos primos lejanos que vivían en otros estados. Los vecinos murmuraban. Decían que era raro que un hombre tan joven se ahogara así, que sabía nadar bien, que conocía ese río desde niño. Pero nadie preguntó demasiado. En pueblos como el nuestro,
Hay cosas que es mejor no saber. Yo no fui al entierro, no pude, no tenía fuerzas. Rosa fue en mi lugar, me representó, habló con el sacerdote. Cuando volvió, traía algo en las manos, una bolsa de tela. El padre Martín me dio esto. Dijo que encontraron estas cosas en la casa de Ernesto, que como era su esposa, te pertenecían. Abrí la bolsa con manos temblorosas. Adentro estaba la Biblia, esa maldita Biblia. No la quiero, dije empujándola lejos. Abigail, tal vez deberías... No, esa cosa lo mató. No quiero verla nunca más. Rosa no insistió. Guardó la bolsa en un armario y no volvimos a hablar de eso. Pero yo no podía dormir. Todas las noches soñaba con Ernesto. Lo veía en el río, con la Biblia contra el pecho, dejándose hundir. Lo veía junto a Elisa, los dos abrazados bajo el agua, finalmente juntos, y me despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiéndome culpable. ¿Debía haberme quedado? ¿Debía haber peleado más por él? ¿Podría haberlo salvado? Una semana después del funeral no aguanté más. Bajé en la madrugada al cuarto donde Rosa había guardado la bolsa. Saqué la Biblia, la llevé a la cocina, encendí una vela. Necesitaba entender. Necesitaba ver qué tenía ese libro que valía más que una vida. La abrí con cuidado. Las cartas seguían ahí, los recortes, la fotografía de Elisa, pero había algo más, algo que no había visto la primera vez. En la última página, con letra temblorosa, reciente estaba escrito: Perdóname, Abigail, traté de amarte, pero hay amores que no mueren ni con la muerte. Espero que encuentres a alguien que te ame como yo nunca pude. Que Dios te bendiga. Ernesto. Las lágrimas cayeron sobre las palabras, borrando un poco la tinta. Él había escrito eso antes de irse al río. Sabía lo que iba a hacer y me había pedido perdón. Cerré el libro despacio. Me quedé ahí sentada, con la vela iluminando la cocina oscura, sintiendo cómo el peso de todo lo que había pasado finalmente se asentaba en mi pecho. Ernesto no había sido un mal hombre, solo había sido un hombre roto, un hombre que nunca pudo perdonarse por lo que le pasó a Elisa. Y ese dolor lo consumió hasta que no quedó nada más. Al día siguiente, caminé hasta el río San Miguel, el mismo río donde había muerto Elisa, el mismo río donde Ernesto había ido a buscarla. Me paré en la orilla, con la Biblia en las manos. El agua corría tranquila, reflejando el cielo azul de la mañana. Ernesto, dije en voz baja, espero que finalmente hayas encontrado paz. Espero que ella te haya perdonado y espero que los dos descansen. Abrí la Biblia por última vez. Saqué las cartas, los recortes, la fotografía. Los dejé caer al río, uno por uno. Los vi flotar un momento antes de hundirse, llevándose los secretos, el dolor, la culpa. Luego arrojé la Biblia, cayó al agua con un golpe sordo y se hundió rápido, como si el río la hubiera estado esperando. Me quedé ahí parada, viendo las olas cerrarse sobre ella, y sentí, por primera vez en meses, que podía respirar. Han pasado 45 años desde ese día. Me volví a casar años después, con un hombre bueno, trabajador, que me amó de verdad. Tuvimos 3 hijos, construimos una vida, pero nunca olvidé a Ernesto, ni a Elisa, ni esa Biblia que guardaba secretos más oscuros que cualquier pecado. Aprendí que hay amores que se convierten en cadenas, amores que no te dejan vivir ni morir, y aprendí que a veces dejar ir es el acto de amor más grande que puedes hacer, por ti mismo y por la persona que se fue. Ernesto nunca pudo dejar ir a Elisa, y ese amor que debió haber sido hermoso se convirtió en la tumba de los dos. Yo elegí vivir, elegí soltar, elegí no convertirme en un fantasma antes de tiempo. Y si hoy les cuento esta historia, es porque quiero que entiendan algo muy importante. Cuando un amor te hunde, cuando un recuerdo te consume, cuando el pasado te atrapa, tienes que tener el valor de soltarlo, aunque duela, aunque parezca imposible, aunque sientas que te arrancas un pedazo del alma, porque la vida es para los vivos, y los muertos, por más que los hayamos amado, deben quedarse donde pertenecen, en la memoria, en el corazón, pero no en nuestras manos. Ahora les pregunto a ustedes, porque sé que muchos cargan sus propios fantasmas, sus propias Biblias llenas de secretos. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar?
¿Se habrían quedado intentando salvar a alguien que no quería ser salvado? ¿O habrían tenido el valor de irse, aunque doliera, aunque los llamaran cobardes? Porque a veces la decisión más difícil es la única que te mantiene vivo.